Hola Frida. Bueno, subió la tarifa. Cortico y en representación. ¿Y quién no te contó el chisme? Ah, pero habla más yo también puedo hacer como el de Sino que obviamente, por ejemplo, yo no iba perdiendo, yo estaba, digamos, en riesgo de perder. ¿Qué bacterias te parecen más de las 12 bacterias consideradas como prioridad en atención? ¿Cuál te parece la más miedosa? De las 12 bacterias consideradas como prioridad en atención a los pacientes, categorizadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál te parece como la más peor de todas? ¿Qué miedo esa bacteria? ¿Cuál te parece? Ninguna. La Organización Mundial de la Salud dice que esta bacteria es de prioridad alta, media y moderada. Hay que pararle bolas a las pacientes porque si no se mueren. ¿Cuál te parece? Eso es peor que le den pacientes. ¿Cuáles son las de prioridad alta? O sea, pilas con esos pacientes con esas bacterias. ¿Cuáles son de prioridad alta? ¿Y cuál más? ¿Y cuál más? Dame ejemplo de enterobacterias resistentes a carbapenemasas. Dame ejemplo. Klebsiella pneumoniae es una. Otra. Klebsiella pneumoniae es una enterobacteriácea o enterobacteriales. También se llaman así. Estafilococo. ¿Qué bacterias te parecen más riesgosas? ¿De qué más miedosas? El paciente. De las enterobacteriales, ¿cuál aparte de Klebsiella pneumoniae? ¿Cerrate está en la lista que te mandé? No. De las que bueno. Cerrate no es tan común, ¿sabes? Citrobacter friendly. Es altamente resistente. No queremos. Ahí está en la lista Staphylococcus aureus. Sí. ¿En qué prioridad? Elevada. Elevada. Prioridad elevada, Staphylococcus aureus. Resistente a
Beta-lactamasas. y por ende resistente a... Beta-lactamasas. Todos los estafilococcus aureus resistentes a meticilina son resistentes a, lo vieron en el laboratorio. ¿A qué? Ya hace rato, hace 50 mil años, meticilina. Todo estafilococcus ya lo vieron en el laboratorio, es resistente a, Los beta-lactámicos. ya que es resistente a meticilina, es resistente a, Beta-lactámicos. ¿cuáles? Cefalosporinas. Dime, para estafilococcus. Pues cefalosporinas de primera, segunda, creo que hasta cuarta generación. Primera, segunda, Tercera, tercera. Ok. pues Porque no es tan miedoso un estafilococo aureus sensible a ceftazolina. No es tan miedoso porque todavía le sirve. porque el medicamento es muy nuevo. En caso de que sea resistente a meticilina, vancomicina, lidesolid resistente, y si miedoso un estafilococo no. ¿Cierto? Ok. ¿Qué otra bacteria gram positiva es considerada de alta tensión? ¿Cuál? Enterococos faeces. ¿Cuál otra? Streptococcus. ¿En qué casos habría que pararle mucho cuidado a un paciente si tiene una infección por Streptococcus pneumoniae? ¿Cuándo? Cuando sea resistente a... Cuando tu paciente presenta una infección por Streptococcus pneumoniae resistente a... La penicilina. Imagínate, no es Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. ¿Bien? De esas bacterias de prioridad hay que ponerlas atención a nivel mundial porque si no los pacientes se mueren. ¿Cuáles se adquieren por consumo de alimentos? Salmonela. Shigella. Salmonela. ¿Cuál más? ¿Cuáles se adquieren por consumo de alimentos? ¿Cuál? Salmonela. ¿Hay alguna otra? De prioridad, dice la Organización Mundial de la Salud. Póngale atención a estas bacterias, no si los pacientes se mueren, si no lo trata correctamente. ¿Cuál otra? Campylobacter de Juni. ¿Cuál otra? ¿Alguna otra o la de esas? Antes de que se transmita por alimentos contaminados. Cualquiera de las que acaban de mencionar y otras, la lista es larga, ocasionan ETAs. Ocasionan ETA. ¿Qué es ETA? Estas últimas bacterias que acaban de mencionar y otras más de la lista ocasionan brotes de ETA. ¿Qué es ETA? Porque otra cosa es EDA. ¿Qué es ETA? Enfermedades Enfermedades. Enfermedades transmitidas por alimentos. Les cuento un noticia. En la semana de la COP16 habían varios, ¿qué se llaman? Stands de comidas en el boulevard, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Había varios de comida. Cuando fue el fin de semana pasado, llega al laboratorio donde yo trabajo, ¿no? Tenemos que estar en una alerta 24 horas, en el laboratorio de trabajo de vigilancia, salud pública. Llegan y dicen, pues todos sábado y domingo descansamos, ¿no? Sí, chévere, puente, ¿no? Pero diciendo, no, los bacteriólogos que están de turno, tenemos posible ETA por comida que se vende en el boulevard. Ya les van a llegar las muestras de alimentos. Imagínense. Hubo brote de ETA esos días de tanta gente de algún sitio donde vendían comida en el boulevard que estaba contaminado con bacterias. ¿Qué le toca al laboratorio? ¿Función? Realizar ¿Le perfil. toca al laboratorio identificar qué? La bacteria. De tantas, mira. Entonces las bacterias que estaban de turno, está todo, devolverse al laboratorio y esperar a que llegaran las muestras de heces y de qué más. De heces de los pacientes y de qué más. De los alimentos sospechosos, de los cuales estaban contaminados. ¿Para qué? Uno, identificar la bacteria causante. Y dos. Resistencia a antibióticos. ¿Y qué más? Ya, solo saber qué bacteria es. Y En brotes de ETA, ¿cuál es el objetivo de control? ¿Cuál es el manejo o control? Profe, identificar dónde venía la bacteria. La paciente obviamente le va a dar tratamiento, obviamente, para determinar si va con antibióticos y antibióticos, ¿no es cierto? Dependiendo de qué. Dependiendo de qué irían los pacientes que tuvieron diarrea. Dependiendo de qué dato los médicos van a manejar con antibióticos o no. Dependiendo de qué. ¿De qué?
parte o no? ¿Sí o no? Llevado el pollo, que se toque alimentos de otra parte o no. ¿Qué tocaba hacer? Ir al sitio donde manipular los pollos, lo que sea. ¿Para qué? Para otra vez. Están contaminados, hay que cerrarlos. Dos, hubo los primeros días de la COP, entonces el personal de salud, médicos, epidemiólogos, salubristas, enfermería, de atención en salud primaria, estaban de turno en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en los auditorios de, ¿qué se llama? El auditorio grande, ¿dónde era eso? ¿Qué se llama? Salón de convenciones, bueno, dentro de todo el Pacífico, allá había personal de salud, ¿no? Cuando de las personas que venían internacionales, a nosotros nos tuvieron que preparar, a los microbiólogos, a los bacteriólogos de la tuvieron que preparar, atentos, tal que alguien venga con ébola. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tal que alguien venga con monkeypox? ¿Qué tal que alguien venga con monkeypox? Imagínate. ¿Cómo se transmite el monkeypox? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? Y estaban en un auditorio con 100, 200 personas. Y alguien empezó con infección respiratoria en el auditorio. Toda gente que vino. Maluco, no sé qué, no, atención, los que estaban en el turno ahí en la carta, y por eso puse atención en la población. Inmediatamente a tomar muestras por los antecedentes que reflejaba la persona que venía del exterior, posible sarampión, señores. Es que evaluar a la persona. ¿Tiene sarampión? ¿Tenemos muestras de qué? ¿Cómo confirmamos sarampión? ¿Cómo confirmamos sarampión? ¿Cómo? ¿Y la muestra cuál es? ¿Y la muestra cuál es? ¿Qué muestra le voy a obtener a este paciente? Digan. ¿En serio? ¿No están preparados ustedes? ¿En serio? ¿Cómo confirman sarampión, por favor? ¿Cómo confirma de que sí es sarampión? No es que sospeche. ¿Entendieron la palabra confirma? Análisis de sangre. Usted como médico tiene que confirmar en enfermedades infecciosas, es de confirmación. ¿En dónde? ¿En dónde? Ok. Para el paciente no lo iban a movilizar desde donde estaba el auditorio, sino que llevándolo en el camino por todas las avenidas hasta llevar al laboratorio, ¿no? ¿Qué no puede hacer con el paciente? Dejarlo ahí, o dejarlo ahí en un sitio, en un espacio, en ese centro de investigación, una habitación, etcétera, que no es adecuado, ¿no? Y tomarle las muestras allí, ¿ok? Otra opción, serología, obviamente, serología y higiene para eso. Y llegaron las muestras al laboratorio de medio trabajo. Y yo bien curiosa, ¿no? Yo les pregunto a los compañeros, ¿cómo les dio qué? ¿Si era sarampión o no? Respuesta, negativo, me dijeron los compañeros. Porque toda esa gente que estaba en ese auditorio de ¿qué pasaba? Y llevaban el virus a su país de origen, ¿no? Cuando se devolvieran, no. Pero menos mal que negativo, falso negativo. No era sarampión, era una virosis. Entonces no olviden que estas son enfermedades transmitidas por alimentos y un resto de bacterias y virus la ocasionan. Dos, otro punto. Hay que concluir aquí. Vamos a ver. Uretritis. Para decir, porque creo que varios tienen alguna confusión, pero la idea es que no tengan confusión. Uretritis, enfermedad infecciosa, puede ser de etiología bacteriana y viral. ¿Sí? En el caso de etiología bacteriana, la clasificamos en dos, UG y UNG. ¿Qué significa? Uretritis gonocóxica y uretritis no gonocóxica. Excepto los que expusieron el póster de uretritis, los demás van a levantar la mano y decirme qué diferencia hay en un puro análisis. Hay diferencias se encuentran datos anormales para diferenciar la una de la otra. ¿Quién quiere respondernos si nos ha preguntado para el examen final? Ah, no sé, ¿qué nos pusieron? Pues yo lo pido, no. Pero no, ya no saben de más. ¿Cuál? ¿Cómo diferencias una uretritis gonocóxica de una no gonocóxica en el uroanálisis? ¿Se acuerdan los agentes
¿Tinción de la orina? No. ¿Tinción de qué? Ah, ya. Ah, me falta decir aquí qué. ¿Ves? Una cosa es Gram y otra cosa es subanálisis. Y aquí la tinción es en la secreción, no en la orina. Mira. Para que tengan ya la certeza y la seguridad de cómo diferenciar una uretritis de otra. Ah, hay pregunta. ¿Y si la uretritis fuera por tricomón en el hombre? ¿Qué examen le solicitas? Si la uretritis fuera por tricomona, qué raro que le den a los hombres sintomatología de uretritis por tricomona. ¿Qué examen? ¿Cómo confirmas que tiene uretritis por tricomona del hombre? ¿En dónde? La sangre, en el líquido clorofílico, pero como es inaparente, las presiones casi no. En uretritis no toxican. Dime. Pues tengo que entender que ¿Cómo confirmas uretritis? Porque como en el hombre, qué raro, pero puede haber casos en el hombre. ¿Cómo? evaluando la secreción, Pero estoy diciendo en el mucoide, pero pues al verla al microscopio se ven los... como otra opción. No se hace cultivos de tricomonias. Aquí en Colombia ni lo vayan a cultivo para tricomonias. Solo se hace con fines epidemiológicos. Si yo quiero hacer un trabajo de investigación, puedo utilizar el cultivo de las tricomonias. Pero el diagnóstico, si va a ser diagnóstica relevante, el cultivo del paciente de la secreción. Si la uretritis es por tricomona, ¿dónde veo la tricomona? ¿Dónde veo el trofozoito y que le está causando la uretritis al hombre? ¿Dónde lo voy a ver? ¿En dónde? Ahí sí se ve la trofozoito de tricomona. Pero resulta que esa uretritis no era por tricomona, era por clamidia. Uretritis no monocóxica por clamidia o micoplasma. ¿Qué examen te va a decir si tiene uretritis? ¿Cuál? ¿Qué examen te va a decir si tiene uretritis por clamidia o por micoplasma urolítico? ¿Qué examen? ¿Sí? ¿Clamidia y uraplasma se cultivan? No. Bueno, no sé. En fin. Ya veremos cómo les va a empezar con todos. Yo de usted estaría estudiando desde ya mismo. Estaría estudiando. Es en serio lo que estoy diciendo. Ya mismo. Tengo preguntas, puedo la profesora y le hago las preguntas. Profe, ya estudié este tema, tengo esta pregunta. Pero si no, tengan para el día anterior del examen. Así que para ir a total. Se los digo por la experiencia que ya tenemos. Soy parte de total. Los que no necesitan nota, no se vayan a confiar. No, necesito 2. Y llega el día del examen y se saca 1.9. No, yo estudio para ganar, no para sacarme el 2. Es en serio lo que estoy diciendo. Un consejo que estoy dando. Ay, no, necesito sacar 2 en el examen final. Y llega y se saca 1.9, 1.8. Ahí se queda. Por confiado. Veamos. Entonces el último componente de la microbiología médica es la micología. La doctora Cavelier menciona textualmente las levaduras, los mohos, las setas y los mohos. Las levaduras, mohos y setas viven en todo el mundo entero. Nos proporcionan grandes beneficios y hoy sí voy a hablar como de lo beneficioso, que no somos a partir de mañana, ya voy a hablar de las enfermedades. Por supuesto, porque también causan males terribles, pueden llegar a ocasionar la muerte de las personas. Pero si no existieran los hongos, a propósito, en España les llaman a los hongos ¿cómo? Con esto. Nosotros aquí en Latinoamérica decimos hongos, no. En España es muy seco. Pero si no fuera por ellos, si no existieran los hongos, no podría existir el equilibrio del átomo, digamos, existir los seres vivos, el resto de seres vivos.
descomponen los gusanos, esperamos. ¿Quién descompone eso? Hoja de hojas de las ramas que se caen. ¿Quién más descompone? ¿O se quedan ahí? Las bacterias que están en el suelo, porque también hay bacterias descomponedoras ambientales, y los hongos que están en el suelo. Ese es el hábitat de los hongos y bacterias, por supuesto, en el suelo, en la tierra. Ok. ¿Se imagina si no existieran los hongos o las bacterias descomponedoras? ¿Qué pasaría cuando se muere un animal, se caen las hojas de los árboles? ¿Qué pasaría un ser humano, no sé cómo decirlo, fallecido, no sé cómo decirlo, pues muerto, toca decirlo? ¿Qué pasaría si no existieran los hongos? ¿Te imaginas qué pasaría si no existieran los hongos? ¿Podríamos sobrevivir en un mundo así? Hoy en día existe la cremación, ¿cierto? Pero hay mucha gente que aún, ¿cómo se dice? En ataúd, ¿cómo se dice? Féretro en el ataúd y luego en la tierra. ¿Quién termina descomponiendo el cadáver? Las bacterias y los hongos. Bien. Los hongos son seres vivos, empezamos por allí, tienen clasificados taxonómicamente en su propio reino, el reino Fundi. Son seres vivos, hay 50.000 especies, diferentes tamaños, colores, formas. Cuando me refiero a tamaños, me refiero a que hay hongos microscópicos que no se ven y hay hongos macroscópicos. ¿Has consumido? Esto sí, portobello, ¿no? Esto es de no. Entonces, si unos se ven así, pero otros no se ven, o sea, son microscópicos, ¿no? Cubicos, están en todas partes. Hay unos que sí están muy poquitos, tienen cierta predilección por ciertas zonas geográficas y crecen en ciertos suelos de ciertos países, pero son muy pocos, el resto son universales, ¿no? Y hacen parte del dominio que ya me está diciendo que sus seres vivos son conformados por células, o sea que tienen membrana nuclear que definida. Esas son las características generales, porque le llamamos micología. Hongo viene del latín fundus, que significa que zeta, bueno, fúngico, hongo, zeta, okay. Pero me voy a adelantar aquí, me voy a adelantar aquí. Micología, estudio de los hongos, ¿cierto? Mico, porque mico es el griego que significa zeta. No es de los micos chimpancés, no es, ¿no? Es de los micos chimpancés, no es de micos zeta. Por eso el estudio se llama micología. Los expertos en micología son los micólogos. Los microbiólogos nos podemos especializar en micología, por ejemplo. Y veamos por acá. Ya les dije, unos son microscópicos, eso quiere decir que están conformados por una célula. Y otros sí que se ven a simple vista porque ¿qué? Obviamente. No se mueven, no tienen flagelos, toman los nutrientes por absorción, pasa a través de su pared y su membrana los nutrientes, no tienen cloroplastos, eso lo diferencia de las plantas, por eso carecen de clorofila, son heterótrofos, o sea que ellos mismos pueden fabricar su propio alimento. No. Entonces, necesitan de otro ser vivo como fuente de carbono para ellos poder reproducirse. Son saprófitos, se alimentan del material muerto, los nutrientes no toman si hay material muerto, mejor, para ellos, saprófitos. Se reproducen de forma sexual y asexual, los parásitos algunos, sí, algunos de forma asexual se reproducen los parásitos, y los lombrices se reproducen de forma sexual, con sexo definido, macho o hembra. En los hongos también existen los dos tipos de reproducción. En cambio, las bacterias se reproducen ¿cómo? Asexual, binaria. Cuando ellos se reproducen, van a liberar una estructura microscópica que no se ve y la vamos a llamar ¿cómo? Sinónimo. Yo voy a decir de aquí en adelante, esporas o conidias. Es lo mismo, o sea, la misma estructura. No se ve, la espora conidia no se ve, es microscópica, pero la dispersan los hongos, la liberan
para diferenciar las toxinas de las bacterias, las vamos a llamar como micotoxinas. Por lo tanto, el nombre de la enfermedad, micotoxicosis. Enfermedad ocasionada por hongos que liberaron ¿qué? Sobre todo en donde. Y la persona no se dio cuenta que ese alimento estaba contaminado con micotoxinas porque ni va a cambiar el sabor del alimento. Segundo, pero hay hongos que se ingieren, se pueden consumir con fines proteicos, claro, champiñones. Levante la mano que no le gustan los champiñones. Hay diversas clases de hongos que se pueden consumir porque tienen contenido proteico calórico, champiñones en nuestro medio. Pero hay hongos grandes, visibles, ¿no? Que no se pueden consumir. No sé si las has escuchado, son hongos venenosos, tóxicos. Cuando accidentalmente se consume un hongo que no era de consumir, nombre de la enfermedad, el nombre de la enfermedad, misentismo. Por consumir hongo que no tenía que consumir. Pero hay muchos hongos, macroscópicos y microscópicos, que van a causar enfermedades a los seres humanos. ¿Cómo se adquieren? Por inhalación de esporas o comidas, por traumatismo con una rama, ahí están los hongos en las ramas vegetales, por traumatismo, por inhalación, a nivel hospitalario, por instrumental contaminado por esporas de hongo, pues. Y pueden ocasionar enfermedades en casi todos los tejidos. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Micosis. Pero la cuarta patología que producen los hongos es que, como son invisibles las esporas o las conidias, todos estamos inhalando esporas de hongos, es inevitable, pues. Pero a algunas personas les ocasiona aquí, como la que se rodó. Alergia respiratoria. Pero causas de alergia muchísimas, muchas, los van a ver en inmunología. Causas de tipos de alergenos demasiados. Entre ellos el polen, ¿no? Alergenos que se consumen, alergenos que se inhalan, los alcohol, por ejemplo. Pero también hay esporas de ciertos hongos que predisponen a alergia. No sé si te has pillado, te ha pasado cuando se abre una habitación cerrada mucho tiempo, huele a qué? A viejo, ¿no es cierto? Una habitación que esté cerrada mucho tiempo, ¿sí o no? ¿Tiene un olor raro o no? Huele a húmedo o no. Y si te ha pasado, abre una habitación que estaba cerrada mucho tiempo y inmediatamente estornudas, es porque ¿qué? Alérgico al polvo, obviamente también, ¿no? Pero el polvo puede ser alérgico a las esporas. Entonces, doctores, de aquí en adelante, todo su desempeño, estudiantes y futuros profesionales deben estar en capacidad de diferenciar cuando su paciente presenta qué, cuando su paciente presenta qué, cuando su paciente presenta qué y cuando presenta, porque el tratamiento es completamente diferente. Con toda seguridad te digo que si el paciente tiene una micosis, pues vas a administrar antifúngicos, antimicóticos, con toda seguridad. ¿Listo? Pero si es alergia respiratoria por inhalar esporas de hongo, no le vas a dar antifúngico. Entonces, ¿eres alérgico a algo? Alguien que tenga rinitis aquí. ¿Tú qué tomas para tu rinitis? De medicamentos. ¿Qué clasificación es ese de medicamentos? Histamínico. Bien. Exacto. Bien. ¿Ves que el tratamiento es diferente? Aquí estoy diciendo antimicótico. Aquí estoy diciendo antihistamínico. Tienes que cambiar el tratamiento. Veamos por acá. Pero si la intoxicación fue por las toxinas de los hongos, y consumió un alimento que estaba con toxinas de hongos, o consumió el hongo directamente, ¿te puede sugerir qué tratamiento le vamos a dar a ese paciente? Consumió toxinas de hongo, o consumió el hongo directamente. Bien, o sea, bueno, es la respuesta inmediata, pero no existen antitoxinas para hongo. Ok, lo primero que te ocurrió y pues está mal. Pero no hay antitoxinas para hongos. No hay, imagínate. No hay antitoxinas para hongos. Entonces dime tú cómo le vas a salvar la vida a tu paciente. ¿Se te ocurre algo? Llegó a urgencias porque se comió unos hongos que no tienen que comerse. Las toxinas de los hongos venenosos son hepatotóxicos, nefrotóxicos. Le dañan totalmente la función renal hepática. ¿Y ahora cómo lo vas a tratar? Primero hay que inducirle vómito. ¿Cómo? Lavados. Porque antídoto no hay, imagínate. Yo pregunté que dónde, cuándo y dónde. Ustedes me dirán, mira, ¿dónde rotan en toxicología? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
van a impartir el conocimiento de cómo manejar estos pacientes. Sí, obviamente se remite al toxicólogo, obviamente tomará determinación de qué medicamentos lo van a manejar, ¿cierto? Pero anticocina no hay. En mi programa de micología médica, en esta universidad, hace muchos años aquí en esa universidad, yo daba los cuatro componentes: micotoxicosis, micetismo, microcefalia, no venía inmunología. Cuando revisaron el programa de micología, dijeron, no, quite esto, no, esto no, solamente de micosis. Yo, ay, ¿cómo así? Pregunté yo, ¿y dónde van a ver esto los estudiantes? No, lo van a ver en toxicología. Pero yo pregunto, ¿votaste por toxicología? Pero no, se lo van a ver en toxicología. Yo, ah, bueno, no lo quito, y yo quité en el programa. Yo dije, bueno, si a mí me dicen solamente hay micosis, señores, solamente vamos a hablar de micosis, pero para que sepan que existen otras patologías que producen los hongos y son de igual tratamiento o diferente. Diferente. Entonces no olviden micosis, micetismo, micotoxicosis y alergias respiratorias. Algunas toxinas de hongos tienen nombres. Familiarízate, no lo vamos a profundizar, pero familiarízate con esos nombres. Mira, ¿cuál es esta? Astaxanthin, va a pensar bacterias, ¿qué hongos? Imagínate. Mira esta, oxatoxina, y hay más, tienen diferentes nombres. Pero estos dos son como las más conocidas, las más frecuentes. Los animales, el ganado, que se alimenta del pasto, por ejemplo, ¿hay hongos o no hay hongos? Pues obvio que sí, ¿no es cierto? Pueden consumir hongos que producen toxinas y el ganado se muere, imagínate. Imagínate, no sé si en Colombia, claro que sí, alimentan a los caballos con heno. ¿Esto es seco o verde? El heno. ¿Hay hongos o no? ¿Va a haber hongos o no? ¿En el heno? ¿Sí o no? Y esporas de hongos, obviamente, y de bacterias también. Y se pueden intoxicar los animales si el heno está contaminado con esporas de hongos. Ah, bien, esporas de hongos o esporas de bacterias. Siguiente resultado de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre esporas bacterianas y esporas fúngicas? ¿Quién es el primero que levanta la mano para ganar puntos? Yo, usted, y yo estaré aquí ganando puntos. Ganaría 10 puntos para el último corte. Luego, de siempre. Pero bien, muchachos, ellos se van a ganar los puntos. Y aquí en 2 semanas van acumulando y ganar 10 puntos. Y lo necesito, le sube la nota o no. Ejemplo. La saco que te sirve nada. La espora bacteriana es cuando la bacteria no tiene como los recursos necesarios para sobrevivir, entonces se vuelve espora para atenuarse y cuando tenga los recursos vuelve a hacer. Y la espora fúngica es para reproducir el hongo. Bien. ¿Más? Pues, ¿algo más? Pues iba a decir que, por ejemplo, la espora bacteriana, dentro de la espora se encuentra como tal la bacteria, digamos, o sea, no, pues lo que es el núcleo, los ribosomas. La bacteria no tiene núcleo, doctor. La ADN que dice. Por eso, atrás ibas a complementar algo complementar que voy a decir. Otra vez, el hongo resiste que no es falso, ahí ya no te ganaste. Yo corrijo. Esta espora bacteriana sí le permite que. Sí. ¿En las condiciones que? Bien. Pero esta espora no. La espora fúngica no. La caliento 80 grados y ¿qué le pasó? Es que no. Entonces solamente para que esta espora se va a reproducir ¿a qué temperatura? Ambiente. 1, ¿no? Está en el ambiente. Y 2, ¿a qué otra temperatura? ¿A qué otra temperatura? Bien. ¿Qué temperatura? Bien. Pero si esta espora fúngica le someto a 100 grados centígrados, ¿cómo hirviendo? ¿Qué le pasa? Ahí están las diferencias. Espora fúngica eso no sobrevive mucho tiempo. ¿Está en el ambiente? Ok. Si encuentran los peces, pues mejor. Bien tenaz, imagínate. Pongámosle promedio, ¿cuánto ambiente? Promedio, pongámosle. Atentos. Puede vivir la espora en el ambiente, obvio, crecer el hongo. Y esa espora infectar al ser humano, imagínate, y crecer el hongo del ser humano, ¿qué temperatura?
doy 0.2 más si me dice el grupo de bacterias, si no. No, pues dime los nombres. Le digo, deme los nombres de bacterias y yo le pongo el 0.2. Pero el compañero que vuelve la idea. Ya no. Ya. Entonces, la voy a... ¿Cuál? Los Tridium, cualquier especie. Y Bacillus, cualquier especie. Bien al final. Bueno, algunas esporas de bacilos gram-positivos del género Bacillus, del género Clostridium, tienen la propiedad de producir esporas. El resto ninguna otra bacteria. ¿Listo? Y su compañero dijo ¿qué más? Dijo ¿qué? Ay, no, ¿sabes qué no? Dijo, todos los hongos, ¿qué dijo él? Todos esporas. Ah, yo lo voy a hacer aquí. Pero mire la explicación. Algunos. ¿Cuáles? Los más. Los microscópicos son llamados. Ahí me entendí. Los microscópicos. Vamos a ver los nombres. Miren las diferentes clases de hongos. O sea, dañan pérdida de los cultivos. Ay, no sé, mira, pérdida del maíz. Hay un hongo que crece en un maíz de México, que no me acuerdo el nombre. Y los granos del maíz los vuelven morados, negros. Y en México es un plato exquisito. El mazorca con hongos, imagínate. Tiene un nombre. Los granos morados, así remorados. Y eso es por hongo, imagínate. Y es un plato que se guarda con el maíz, con hongo. Pero les encanta. Pero hay otros hongos que causan pérdida del ¿qué? Del cultivo, de la cosecha, por ejemplo. Diversos tamaños, colores, formas, tradicional tipo sombrillita, pues que hemos visto obviamente en los bosques. Pero me llamó mucho la atención mira se llama hongo de dedos de muerto. Mira cómo se llama. Hongos de dedos de muerto, mira eso. Hongos de dedos de muerto, mira la apariencia que tiene y eso no. Pero los hongos causan enfermedades en los humanos, causan pérdida en los cultivos y causan enfermedad en los animales también. Por eso vamos a estudiar. ¿Okay? No es necesario la parte ambiental, la tenemos que quitar. No es necesario, pero ya hemos dicho que hay hongos que micros y hay hongos que los macros. O sea, lo bueno en letras negras, lo malo en letras azules. Lo bueno del hongo que se ve es que nos sirve como fuente de qué. Mira ejemplos. Champiñones, tiene un resto. No somos un país altamente consumidor de hongos. No somos. En otros países sí, eso es un plato favorito de ellos, hongos de diferentes clases. Tradicionalmente compramos champiñones, ¿o no? Pero me he ido a Carulla, un valle que ya le venden otros hongos. Yo ahorita voy a ir. Y veo en la sección de los vegetales una bandeja con toda clase de hongos. Y dije, quiero probarse. Pues como que no es champiñón, pues. Portobelo, son más grandes, ¿no? Y viene en serio, una bandeja con una clase de hongos diferente, obviamente consumible, pues, desde que los están dando en el mercado, es porque está muy para el consumo humano, no nos vamos a intoxicar por eso, mira, venden otras clases de hongos. Lo malo es que si no es el hongo, ¿qué pasa? O si no produce toxina en el alimento y produce los microscópicos, los que no se ven, son buenos porque sirven para la fermentación y producción de qué? Vino, cerveza, pan, diversas clases de queso, antibióticos, y no se ven esos hongos. Si no fuera por el hongo, no tendríamos el pan de la panadería, que algunos de los con pan, si no fuera por el hongo, no existiera el pan. No existiera el vino, no existiera la cerveza, si no fuera por el hongo. Okay. Queso es un resto de quesos, ¿no? Lo bueno, sí, sirve para productos de la vida cotidiana para los seres humanos, ¿cierto? Lo malo es que ¿qué? Son hongos que no se ven, lo malo es que ¿qué? ¿Pueden causar qué? Y no se ven. Lo bueno, pan, vino, cerveza, la cerveza es por hongos, si no fuera por la fermentación de la lava, igualmente por el vino, igualmente por el pan. Diversas clases de quesos, ¿has consumido el queso azul? Mira, donde se le ve el hongo, ahí. Efectivo, pero de la fermentación, ¿cierto? Y todo un tip de quesos con lo que entienden un poco que es lo que se ofrecen diversas clases de
gusto, porque usted no le va bien, pues que fue, ¿cierto? Diversas que son Roquefort, que son Camembert, toda variedad de quesos diferentes. De algunos hongos, no todos, se puede obtener ¿qué cosa? ¿Qué sustancia química? Ácido cítrico, atentos. Pero el ácido cítrico también lo obtenemos de las frutas cítricas, ¿con cuáles? Naranja, mandarina, ok. Dime la verdad, ¿te sabe igual el jugo de la pulpa de naranja? ¿Te sabe igual el jugo del valle? También es de naranja. ¿Te sabe igual? ¿Cuál te gusta más? La pulpa natural o el jugo del valle. Cuando tú lees los ingredientes en el jugo del tarro, jugo del valle, tú lees ahí, dice ácido cítrico, por si acaso, conservantes, bueno, etc. Acidulantes, etc. Pero es ácido cítrico de hongo, señor. No ácido cítrico de fruta. Es de hongo, por eso sabe llevar frente o no. Es obtenido industrialmente de hongos. Fármacos, no solamente antibióticos, ¿no? Penicilina, cefalexina, sino ergometrina, porque son importantes fármacos de amplio uso, son obtenidos gracias a los hongos. Medicamentos inmunosupresores, la ciclosporina, un importante medicamento para los pacientes que ahora se han sometido al trasplante. La ciclosporina es obtenida, es liberada por hongos, qué bueno. Pues lo bueno, ¿cierto? Hay un hongo buenísimo que se llama Saccharomyces cerevisiae. ¿Por qué digo buenísimo? Porque gracias a este hongo se obtiene el queso, la levadura, el pan, el vino, la cerveza. Así es el nombre de este hongo. Pero es una levadura, es un hongo, es unicelular y se deja manipular el ADN. ¿Me están escuchando? Este hongo tiene esta forma, tiene membrana predefinida, es unicelular, es ovaladito, Saccharomyces, tiene su ácido nucleico, obviamente, con la hélice, obviamente. Miren pues esta levadura Saccharomyces, que es la que se obtiene, gracias a ella se obtiene el vino que me dije, la cerveza, el pan. Esa levadura, yo le puedo introducir una pipeta, micropipeta, introducirle genes de virus, la levadura no se afecta, le puedo introducir genes de bacterias y se recombina. Excelente. Ese hongo levadura Saccharomyces cerevisiae, excelente, se va a manipular su ácido nucleico sin afectarlo, pues, y una levadura se produce muy fácil. Les comento otro tipo de hongos que se pueden consumir, champiñones, portobelo, y estas son trufas gigantes o más grandes, crecen sobre la tierra como si fueran papas, crecen y hay que desenterrarlas las trufas. Estos pues crecen en el tallo, no se ven, pero es que estas se crecen debajo de la tierra. Se llaman trufas y son hongos, por supuesto. Y en Estados Unidos existe un programa que se llama Cazadores de Trufas. No sé si no han visto. ¿Y esto qué? Documentan un capítulo de un señor que se mete al bosque a qué y lleva un perro olfateador, ¿cómo se dice? Lo adiestran el perro, los sabuesos, lo adiestran para que huela dónde está la trufa. Y el perro sabueso lo lleva al señor, escarba, se queda estático donde tiene que escarbar, y el señor escarba y saca la trufa, y entre más grande sea va y la vende en los restaurantes y le pagan un resto de plata. Trufas. Me parece súper gracioso. Cuando digo, pero es que también se puede adiestrar a cerdos, imagínate. Yo digo, ¿cómo así? No sé cómo hace, pero adiestran a cerdos, no se comparan para detectar el olfato y les detecta dónde la trufa está enterrada. De perros y cerdos, rastreadores, pues. Y mira, ¿son qué? Vaya a comprar un frasquito de esos a ver cuánto le vale. Busquen por curiosidad el precio de un frasco de trufa, a ver qué nos dan euros, nos debe dar ahí, yo creo. O en dólares, el precio de un frasquito de trufas. Cuando vaya a un restaurante, pide pronto más caro que tenga trufas. ¿Cuánto vale? ¿En serio? ¿En serio? Tarro, mira, ¿quién ha probado? Quiero probar porque nos digan que sabemos. Va a valer tanto, pues imagínate. Hongos que sí se pueden comer, mira que sí, mira cómo se llaman, mira shiitake, portobelo. Eso parece que los venden en Jaruya, los venden en una bandeja. Okay. Y me encontré este link, alimentos inteligentes. Mira lo beneficioso. ¿Cuál hongo crees que te va a servir a ti para que ya sepas o tengas el conocimiento de cuál necesitas, ¿no? Necesitas consumir.
champiñones, a ver. Así. Champiñones. A partir de ese momento, ¿sí? Vamos a ver estructura celular única, clasificaciones. En bacteriología sí que nos tenemos que complicar, bacilo, micrococo, estreptococo, una positiva, una negativa, por un lado. Pues por un lado ahora ver que compliquen las bacterias, ¿no es cierto? Y les toca a los médicos tener esos datos o no, para el tratamiento o no, para la transmisión y todo lo demás. Bueno, hongos no, es más sencillo. Los hongos solamente tienen dos formas, dos estructuras. ¿Cuál es la primera? Y la segunda. ¿Listo? Las levaduras son microscópicas, no se ven, son unicelulares microscópicas, tienen forma ovalada. Lo voy a quitar una aquí. Ovaladas. No son cocos, porque si fueran cocos serían redondos, como bacterias, pero no son ovaladas. ¿Listo? Son microscópicas. Los mohos, eso sí lo han visto, sobre el paso de las arepas, mohos, filamentosos, ¿no es cierto? Mohos son filamentosos. ¿Okay? ¿Qué necesita saber el médico cuando sospecha que su paciente tiene micosis? Necesita confirmar que esa micosis es producida por, o en su defecto es producida por, porque ello lo lleva a determinar qué tratamiento antifúngico le da al paciente. Entonces hay antifúngicos exclusivamente para levaduras, diseñados para levaduras, antifúngicos para mohos y antifúngicos de amplio espectro, o sea, Para mohos y levaduras. bien. Entonces dice aquí, primera clave, ¿para qué? ¿Para qué? Las claves no son para mí, me hablé hace rato para que estudie eso, pero para ustedes, porque usted es el que va a establecer el diagnóstico de su paciente. Yo te coloqué en el diagnóstico las claves que no tengo que necesitar. Mira cómo se reproducen los mohos, liberando sus esporas. No va a cargar porque esto es una cámara especial y se podía observar la liberación de una espora o de miles de esporas. O sea, con cámara especial se puede observar, si no, no se ven aquí. Las levaduras son microscópicas, se reproducen asexualmente por gemación, duplican su material genético, duplican su ácido nucleico. La levadura hija va saliendo de la levadura mamá, va brotando, alcanza el mismo tamaño, la misma información y se separa. Se llama gemación. La de los mohos es población, pero la levadura se llama gemación. Solamente duplica material genético y ya se separa. Forman un brote, una yema y finalmente se separan de la mamá. Los mohos, como estos, filamentosos, algodonosos, aterciopelados, si los vemos al microscopio, se ven en la lista, pero si los vemos al microscopio, cada filamento damos un nombre, ¿cuál? Hifas, tiene forma alargada, filamentosa, tubular, le llamamos hifas. Un solo filamento es una hifa, pero el conjunto de hifas se llama micelio, que es lo que estamos viendo aquí es micelio. En la punta de las hifas empieza a liberar ¿qué? Bueno, tienen mohos, en las puntas de las hifas tienen estructuras que reproducen las esporas y las van soltando, no se las guardan, no se guardan las esporas, las sueltan obligatoriamente. Cada esporita de estas cae por aquí al lado donde hay nutrientes y otra vez de cada esporita otra hifa. Por eso puedes ver una maraña así entremezclada de hifas, imagínate de cada espora sale una hifa. Pues las levaduras no forman hifas. Los mohos sí forman hifas y micelio, las levaduras no forman hifas, son microscópicas. Estos seres vivos se formaron hace no sé cuántos millones de años cuando se formaron los primeros seres vivos en la Tierra. Unos fueron mohos, se fueron reproduciendo por todo el mundo en los suelos, otros fueron levaduras, ¿okay? Y los mohos que hicieron empezaron a formar ¿qué? La levadura quiso formar hifas y nunca pudieron formar hifas de levaduras. Nunca. Se puede hacer aquí. La levadura con su brotecito por gemación. La levadura finalmente ¿qué hace? Se separa. Luego
todo el crecimiento allí. Y por aquí una levadura y una levadura hija, y esta quiso formar una hifa y se detuvo el crecimiento allí. Y por acá también otra hifa, y se frenó aquí, pero empezó a formar otra levadura, con su conidia por acá, con su congemación por acá. Entonces a esas estructuras cortas tubulares las llamamos ¿cómo? Pseudofilus. ¿Cuál es la primera clave que usted como médico tiene que saber cuál es? Si su paciente tiene moho o levadura, atentos. Si tiene moho así, mira, estos filamentos, mira, súper largos. Imagínate en el pulmón, imagínate eso sino que en el cerebro, imagínate. Que hay cosas que hasta en el cerebro se forman las hifas. En el pulmón hay muchísimos que forman hifas, hay energías raras pulmonares. En los intestinos también, pero más pasa en el pulmón. Pero hay micosis en los pacientes, micosis graves, que solamente en los tejidos del paciente van a estar ¿qué? Presentes ¿qué? Las levaduras. ¿Y formando qué? Bien. A estas mohos, por aquí moho, ¿libera qué? ¿Libera qué? Sinónimo. Las levaduras forman pseudohifas y estas conidias, cambiémosle el nombre para no confundirnos. ¿Cuál? ¿Cómo se llama la estructura reproductiva de los mohos? ¿Cómo se llama la parte del hongo que tiende a reproducirse? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? La hifa no. ¿Cómo se llama la estructura que forma el hongo para reproducirse, para prolongar su especie? Espora, sinónimo, conidia. ¿Cómo se llama la estructura de la levadura, que es la que se va a reproducir? Respuesta. Blastocomidia. Si en una biopsia de pulmón de tu paciente se observan blastoconidias, tú dices, la enfermedad es producida por moho o por levadura. El patólogo que ve la biopsia del tejido de tu paciente no dice que hongo es, no dice que hongo es, pero el patólogo ve blastoconidias metidas entre las células del tejido del paciente. Entonces el patólogo dice, se observan blastoconidias, dice el patólogo en el informe de la biopsia. Entonces, por levadura. Yo te voy a decir qué enfermedades son producidas por levadura. Pero si el patólogo en la biopsia del pulmón dice, se observan hifas, transparentes, septadas o no septadas, la enfermedad de la micosis es por moho o por levadura. Por moho. Entonces una lista de enfermedades por moho. ¿Okay? Esto es el resumen de lo que hemos visto, estructura celular de los hongos, las toconidias para levaduras. Falta aquí, la toconidia slash ¿qué? Pseudohifa, y acá hifa, micelios, ¿qué más? Esporas slash conidias. Esta es la esta es una representación de una célula fúngica, moho o levadura. Esta es una representación gráfica de una célula de hongo. Pero pregunto yo, moho o levadura, si se estaba atento. Levadura porque es una sola célula y ya. ¿No? Las blastoconidias no es sinónimo de pseudohifas. Las blastoconidias forman ¿qué? Tienden a formarse
pared. Entonces tienen pared celular, gruesa, gruesa. Compuesta por quitina en color rojito, compuesta por el color azulito y verde, beta 1 transglucano, beta 1 6-glucano, que son carbohidratos complejos. Y la pared celular está compuesta por nanoproteínas, 3 moléculas químicas componen la pared celular de los hongos. La pared de las bacterias, ¿cuál? Peptidoglucano. Peptidoglucano. La pared de los hongos, ¿cuál? Quitina, beta 1 3 beta 1 6-glucano y nanoproteína. Función, la misma función de la pared celular de las bacterias, ¿cuál? Ahora sí, función de la pared, ¿cuál? Control de la presión del cuerpo, porque agua lo necesita. No un buen ambiente seco, agua sí lo necesita. ¿Listo? ¿Por qué les comparto esta imagen? Porque queremos atacar ese hongo que está creciendo en el tejido de tu paciente. Tenemos que matar ese hongo. Y para eso están clasificados los antifúngicos. Primer grupo de antifúngicos. Quitarle, llega el antifúngico y reemplaza el ergosterol. El antifúngico lo quita el ergosterol. ¿Qué le pasa a la membrana? Se lisa. No hay buen nombre, ¿no? Antifúngicos que blanco de acción, ergosterol. Lo encuentran y se mete el antifúngico ahí y que le quita el ergosterol, lo desplaza. Se muere. Entonces le abre poros a la membrana del medicamento. ¿Y el hongo qué? Se estalla. No puede soportar, no aguanta, no puede controlar la permeabilidad. Exactamente. Pero para que el hongo forme ergosterol, porque lo necesita obligatoriamente, necesita de unos sustratos. Y hay medicamentos que le bloquean el sustrato para que no quede. No forme, le bloquean las enzimas para que no forme ergosterol. Ahí es una lista larga de medicamentos antifúngicos. Tercero, hay medicamentos antifúngicos. Miren esta proteína de color amarillo, proteína de transmembrana, llamada función que sirve de transporte para quién. Para los glucanos que los forma acá el citoplasma, los forma y los saca por dónde. Por la proteína de transporte y los saca para que lleguen a dónde. A la pared. Siguiente grupo de antifúngicos. Cerrarle, bloquearle a quién. La beta. ¿Y qué le pasa al hongo cuando no tenga esto? ¿Qué le pasa a la pared cuando no salgan los órganos? Que el antifúngico le está bloqueando la salida. ¿Qué le pasa a la pared? Se debilita y entonces el hongo ¿qué? ¿Listo? Entonces hay antifúngicos fungicidas, sí, muchos. Los que acabé de hablar, ¿qué son? Fungicidas o fungistáticos. Pero también hay antifúngicos fungistáticos donde van a actuar. Solo bloquean la multiplicación. Pero hay medicamentos antifúngicos que le bloquean, le desestabilizan la doble hélice en el ácido fúngico al hongo. También hay antifúngicos fungicidas en la hélice. Ya miraremos cuáles son. ¿Listo? Tenemos aquí IFAs, que chévere que se ven en esta fotografía con un acercamiento, con un zoom. Pero cada pelito de esto lo vemos al microscopio y mira cómo se ven como ramitas, ramitas transparentes con ramificaciones. IFA viene del griego. El conjunto de IFA se llama. Dentro de la IFA, miren lo que tiene. ¿Qué tiene dentro de la IFA? ¿Qué tiene? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren dentro de la IFA. ¿Por qué? Porque son células procariotas o eucariotas. Pero dentro de la IFA, miren, la naranja es la membrana. ¿Y la negra es qué? La pared. Pero hay unos mohos, segunda clave, hay unos mohos que empiezan a formar septos o divisiones en las IFAs y se llaman mohos septados. Pero hay mohos que no forman septos o divisiones. Siguiente clave, acá. Tenemos la siguiente clave, ¿no? Aquí. Segunda clave. Hay mohos que forman IFA septadas. ¿Lo ves? ¿Me alcanzas a ver? IFA septadas. Y hay mohos que forman IFAs ¿qué? No septadas, sinónimo. Doctores, hay micosis exclusivamente por mohos ¿qué? Citocíticos. Y hay micosis, muchas, son la mayoría, producidas por mohos ¿qué?
cuyas cifras son no aceptadas. Lisas, parecen cintas. Hay un resto de micosis al exceso en larga, cuyas cifras son aceptadas. Segunda parte. Lo que necesitamos saber para saber qué hongo es. ¿Tiene aceptado o no aceptado? Mira cómo se ven las cifras al microscopio. Claro, le agregamos el colorante azul. Y forman en la punta de las cifras unas estructuras que dan origen a las esporas y las sueltan. Y las cosas que las soltan. Mira estas colonias de moho ya cultivadas, ya crecidas, las colonias, las vemos al microscopio de moho. Y esta es de espora judía, esta es de espora judía. Mira este como grisáceo, como negro, gris, filamentoso, polvoroso, parece. Le vamos al microscopio y si tiene hifas, micelio. Y en la punta de las hifas, ¿qué es lo que están? ¿Qué es lo que están? Las esporas. Y esta espora se parece a una hojita de una rama, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero estas esporas se parecen a una flor de margarita, ¿sí o no? ¿Cómo diferenciamos una especie de moho de otra especie de moho? Si todos tienen hifas. Todos los mohos tienen hifas, una aceptada, otra no aceptada. ¿Cómo sabemos qué especie es? ¿Diferenciando qué? La forma de la conidia, la espora. Y esto, para mí, es lo más bonito que yo puedo haber visto en mi vida, ¿no? Ver las esporas de los hongos tan hermosas, o sea, estas forman flores, mira. Estas forman hojitas, pero se ve frondosa, y estas forman globitos, mira. Parece un globo. Parece un micrófono. ¿Esto parece qué? Está ahí, una brocha de qué? De maquillaje, una brocha de maquillaje. Unos pompones de la esporista, ¿sí o no? Y tú ves al microscopio, pompones de porista. Estos son bombones, pirulitos, ¿o no? Pirulitos, pirulitos. Estas parecen que, claro, ya está explotable y ya está liberando. Ya están reventados. La de la fresa, la de la naranja. La de la naranja, mira que parece terciopelado, es así polvoroso y miramos que tiene hijos. Esas esporitas, ¿se te parecen a qué? Entonces yo te digo, se parece a una mano de un esqueleto, ¿sí? A una escoba de paja de bruja. Entonces yo, para estudiar eso, tuve que asimilar la forma del hongo con algún objeto. Yo sé que la escoba de paja de bruja es penicillium, es presente. Yo sé que el esporango que tiene forma de pirulito, de bombón, que no es el micrófono, es el hongo muco. Si yo sé el nombre del hongo, doctor, usted me da el nombre de la micosis. Si yo estoy viendo aquí que ese hongo es muco, digo, doctor, que tu paciente tiene muco en tal muestra biológica. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Mucormicosis. Si yo te digo que este hongo que se parece a qué? Parece que una brocha, unos pulmones, lo que sea. Digo, doctor, su paciente tiene Aspergillus fumigatus. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Doctora, ¿cuál es el diagnóstico? Dígalo bien alto. Yo te digo, doctor, su paciente tiene Aspergillus fumigatus en el cultivo del esputo. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Aspergillosis. Yo, microbióloga, te doy el nombre del hongo. ¿Qué te toca a ti? El diagnóstico. Tú lo sospechas primero. Te lo confirma el hongo. ¿Listo? Pero, me voy a ver acá. Estas hojitas tan bonitas de ramitas, el hongo se llama Epidermophyton flocosum. Dígame el diagnóstico, doctor. Ah, es cierto. Estoy diciendo, doctor, su paciente tiene Epidermophyton flocosum en el cultivo. Usted diga el diagnóstico. Ah, bien. Para eso están estudiando micología, porque la docente de micología les va a orientar. Entonces, si el hongo es Epidermophyton flocosum, la micosis se llama tiña pens. Usted la diagnóstico. ¿Listo? Esta de la margarita, ¿te parece bonito o feo? Mira la florecita se ve ahí, pero no es florecita, son esporas. El pot tiene la parecer de una flor, pero son esporas de hongo. Atentos, atentos, están dormidos porque les pregunto mañana. Doctor, su paciente tiene en el cultivo de raspado de lesión Esporotis schenki. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahora sí, te escucho.
Aquí. Mira, eso está chévere, mira, está bonito. Estas esporas no son huevos de tenia, por si acaso. No son huevos de tenia. Son esporas de histoplasma capsulatum. ¿Cuál es su diagnóstico, doctor? Estas esporas tienen forma de habichuela, ¿bien? Digo, habichuela no, que me olvido, habichuela. El hongo se llama Fusarium. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Ya ves, te toca decir a ti. El que luego el que tiene que identificar. Fusarium. Y ahí fue. Este ya sabemos, ¿se acuerdan? Porocitosis, no. Ese es el hongo. Yo digo, doctor, su diagnóstico. Bien, atentos atrás. Última vez que digo esto. El parcial de micología. Doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Es por otro mal. No te estoy preguntando el hongo, sino qué. Enfermedad, ¿ves? Y me escribes el nombre del hongo. Así de simple. Digo, doctor, la micosis es esporotricosis. ¿Cuál es el agente etiológico? ¿Qué tiene que escribir? Esporotricenti. ¿Ves? No te confundas. Así de simple. Si yo te pregunto el hongo, es el hongo. Si te pregunto el diagnóstico, es la micosis. ¿Listo? Este hongo, las esporas, tienen forma de granada de las que tiran las que lanzan en las guerras. ¿Sí o no? Mira, se llama el ternario. Este hongo, las esporas tienen forma de bate de béisbol. ¿Sí o no? ¿O cuál se parece? Una semilla. Causa una micosis en la piel, se llama tiña. Y así sucesivamente. Cada micosis tiene aquí. No me sale la lista final. Aquí está. En tabla 83.3, microbiología médica de Murray, sección micología. Ahí está, vamos a ver. Entonces dice que las micosis no las clasificamos por sistema. Micosis del aparato respiratorio, micosis del aparato digestivo, micosis del sistema urinario. No podemos clasificar entre micosis, sino por localización. Micosis superficiales cutáneas, micosis cutáneas y subcutáneas, micosis endémicas y micosis ¿qué? Mira, nombre del hongo, aspergillus, nombre de la micosis, nombre del hongo, cándida, varias especies, nombre de la micosis, y así sucesivamente. De pronto algunas no coinciden, algunas de pronto no coinciden. Ahí está. Doctor, su paciente tiene creció en el cultivo el hongo Paracoccidioides brasilensis. Doctor, ¿cuál es su diagnóstico? Repita. La micosis, por favor. Doctor, su paciente tiene Paracoccidioides brasilensis en el cultivo. Doctor, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Usted? No, lea, entonces léalo. ¿Ya lo leyó? Paracoccidioidomicosis. Repita. Hace un mes, el laboratorio donde yo trabajo, llegó una muestra de suero de la clínica Valle de Lili. Paciente, diagnóstico paracoccidioidomicosis, me dio la ficha. Pero el diagnóstico sí íbamos a hacer serológico, o sea que ¿qué? ¿Detección de qué? Detección de que a mí me llegó el suero del paciente. Decía en la ficha, y era de clínica Valle de Lili, de la clínica diagnóstico paracoccidioidomicosis, me llegó el suero. Porque no lo voy a identificar el hongo en el suero, sino que anticuerpos contra quién? Contra el hongo. Y si están positivos IgM, porque si tienen la micosis o no. Y si llegó. Que si tuvieron sospecha de paracoccidioidomicosis en el paciente. Entonces, el día que estaban presentando el paciente a los internos, qué sé yo,
los residentes, el médico internista, el infectólogo presentando a su paciente en la ronda clínica. Primero en la ronda clínica los internos presentan a un paciente. Los internos presentan, no se presenta y todo. Usted como futuro interno, entonces va a la ronda con el especialista, con los residentes, etc. Presenta a su paciente. Es un paciente tal, llegó de tal procedencia, tal edad, tiene todos los exámenes que le hicieron. Al final dice usted, el interno dice, y sospechamos que la infección lo que tiene ese paciente es así como dijiste al comienzo, no te dije pronunciar. Los demás que estaban helados, ¿qué? ¿Viste? ¿Te sonreíste o no te sonreíste? ¿Sí o no? Porque todos se voltearon y claro, se sonrieron. No porque si se lo burlaron, no, pero estaba alrededor. A usted no le va a pasar eso, porque va a ser, obviamente, los demás disimuladamente se dicen que no te va a pronunciar. Usted llega y seguro presenta a su paciente con los antecedentes y tú seguro dices, y sospechamos que ese paciente tiene paracoxidiolomicosis. Sin titubear, los demás están ahí escuchándote. Si llegas inseguro y dices para acá, ¿qué? Para acá. Ahora es lo que Ah, pero ellos entendieron.